y tenemos una conferencia muy especial en esta mañana de carácter filosófico. En el Salmo 14, versículo 1, la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Quiero pues de este versículo de la Biblia derivar el tema de mi conferencia, la necedad del ateísmo, porque la Biblia nos muestra claramente que es una necedad negar la existencia de Dios. Existen tres posiciones filosóficas en el mundo respecto a Dios. Y vamos a analizar para comenzar en este momento cada una de las tres para irnos poco a poco ubicando y culminar con las pruebas de la existencia de Dios, comenzando desde el punto de vista científico. En primer lugar, existe lo que se llama el panteísmo. Esta palabra tiene un prefijo y una palabra en el original latino y griego que significa Dios en todo o todo es Dios. Pan es todo, teísmo o teos es Dios en el griego. El panteísmo es una filosofía que se enseña en el Oriente. Todos los gurús, todos los lamas, todas las personas que tienen o derivan su sistema de pensamiento del Oriente creen en el panteísmo. El Dalai Lama es panteísta, Buda creía en el panteísmo, el Ramayana cree en el panteísmo, el Maharishi cree en el panteísmo, y ellos dicen, estas personas, de que Dios es este púlpito es Dios. Las moléculas son Dios, Dios está en las moléculas, o sea, todo absolutamente es Dios. Así que ellos de ninguna manera son ateos, todo lo contrario, creo que han llegado a exagerar y a distorsionar la verdad. Porque Dios no es todo, ni todo es Dios, como lo vamos a ver a continuación. En segundo lugar, tenemos el teísmo. El teísmo enseña que existe un solo Dios, que hay un creador del universo, y la Biblia es teísta, en el sentido de que enseña claramente que en el principio Dios creó. Dios es apartado de la creación. La creación es una cosa, Dios es otra cosa, señores panteístas. Entonces, Dios no es el planeta Tierra, Dios no son las moléculas, Dios está totalmente separado de su creación. Y cuando nosotros decimos que creemos en Dios, estamos hablando de un ser superior, totalmente separado de lo que Él creó. Así pues, dentro del teísmo existen muchas religiones como el judaísmo, como el islamismo, como las personas que creen todavía que Dios había bajado a este mundo hace muchos años y que insistían en que Dios se seguía apareciendo en forma humana, todavía insisten en enseñar de que es Dios realmente el creador de todas las cosas. Y en tercer lugar tenemos el ateísmo, que es la conferencia que vamos a tratar a continuación. La palabra ateísmo viene de un prefijo que es a, que significa sin, o es una negación. Ateo significa sin Dios. Entonces, una persona que se autodenomina o que se clasifica como ateo está diciendo que Dios no existe. El ateísmo, de una forma interesante, comparado con las dos vistas que acabamos de ver, es la aberración intelectual filosófica soberbia más grande a la que el hombre ha llegado, escúchenme muy bien, principalmente en el siglo pasado. Porque cuando una persona dice que no hay Dios, se tiene que presuponer de que esta persona tiene un conocimiento ilimitado. O sea, si alguien llega y dice, yo no creo que exista Dios, esto es muy diferente. Pero si alguien afirma y dice, yo niego la existencia de Dios, es una aberración porque es la soberbia a su máxima potencia elevada,
ya que esta persona, insisto, está presuponiendo que tiene un conocimiento ilimitado. Al decir no hay Dios, está diciendo que ya viajó por todo el universo, que agotó todos los métodos de investigación, tanto filosófico, arqueológico, científico o religioso, y finalmente concluyó, después de revisar todo el universo y conocer todo el planeta Tierra e investigar todo, concluí de que no hay Dios. Sin embargo, un ateo jamás ha llegado a esta conclusión porque no encontró a Dios, como lo vamos a ver también a continuación. Es interesante que en el siglo pasado, el siglo XX haya sido caracterizado por los más grandes avances científicos de toda la historia humana. Y los descubrimientos científicos más grandes de toda la historia humana. Lo que pasó en el siglo pasado, damas y caballeros, no sucedió en 18 siglos. Y así pues, después de 18 siglos de andar en burro, brincamos al motor de gasolina. Y encontramos pues en el siglo XX y se inicia el siglo XX con el primer carro modelo Ford T, producido por Henry Ford, corriendo a 40 kilómetros por hora. En 1929, Alejandro Fleming, el científico inglés, descubre los hongos que iban a comenzar a promover la penicilina. En 1945 se llega al descubrimiento de la fisión nuclear. En 1952 comienzan los experimentos de los satélites. En el 73 el primer satélite es puesto en órbita. En el 69 el hombre descubre la luna. Y podríamos ver que del 73 a nuestros días, la época de las computadoras ha revolucionado totalmente a la humanidad. Del 73 para nuestros días, ¿qué cosa nos sorprende? Por favor, el aire lo pueden apagar. Es importante que nosotros veamos que paralelamente junto con los descubrimientos científicos y con los avances tecnológicos, vino el ateísmo el siglo pasado. Vean ustedes las 5 personas que más influyeron en el siglo XX en el área de los orígenes, en el área de la mente, en el área del destino, en el área social y en el área militar. Y los 5, damas y caballeros, fueron ateos. Y esto no es una coincidencia para saber por qué el mundo se encuentra al borde de su propia autodestrucción. Tenemos en primer lugar, a principios del siglo pasado, a Carlos Darwin. Carlos Darwin fue un científico que comenzó a postular lo que se llama el origen de las especies en su famoso libro. Y ahí en ese libro, cuando tú lo abres, encuentras un vocabulario como quizá, a lo mejor, chance y, no estoy seguro, puede que. Creo que todas estas palabras de ninguna manera nos hablan ni nos describen un lenguaje científico, sino un lenguaje de carácter especulativo. Carlos Darwin tuvo tanta influencia en el siglo pasado que actualmente en la mayor parte de las universidades, desgraciadamente, nada más aquí en Latinoamérica, se sigue enseñando la famosa selección natural, o que nosotros provenimos de un protozoario o de un esperma, de lo cual tuvo lugar finalmente el ser humano. En la mayor parte de las universidades en Europa, la teoría de la evolución ya es absolutamente obsoleta, gracias a los descubrimientos científicos de la genética en los últimos 50 años. Carlos Darwin ha influido a tal grado las mentes de los universitarios que precisamente los universitarios, cuando creen que descendemos del chango, se portan como changos. El evolucionismo o la famosa teoría de la evolución, damas y caballeros, no contiene, quiero que esto quede muy claro, no contiene una sola evidencia científica. ¿Me pueden apagar el aire, por favor? Una sola evidencia científica. Si hubiera una sola evidencia científica, no se llamaría teoría de la evolución. Entonces es una teoría precisamente porque no se ha encontrado un solo eslabón perdido. Existen millones de eslabones perdidos. Y para que se pudiera encontrar un eslabón perdido, pues ya no estaría perdido, ¿verdad? Por eso se llama el eslabón perdido.
Cuando nosotros analizamos la teoría de la evolución, nos damos cuenta la aberración filosófica y científica que se encuentra de esta famosa teoría. En segundo lugar, tenemos a otro hombre que influyó el siglo pasado en el área de la mente y actualmente sigue predominando su pensamiento. Este hombre fue el doctor Sigmund Freud. Este hombre comenzó a decir de que los problemas del hombre de conducta normal estaban basados básicamente en su mente inconsciente o subconsciente y desarrolló lo que se llama el psicoanálisis. Entonces, el doctor Sigmund Freud, que era ateo también, atacó y persiguió al cristianismo, se burló de Dios, acabó su vida y dice su esposa en una de sus biografías que a la 1 o 2 de la mañana se levantaba gritando, empapado en sudor, comenzó a tener alucinaciones, visiones y él mismo, el que trató de encontrar dentro de la psique la razón o la respuesta para la problemática humana, él mismo acabó semi loco. Cuando nosotros examinamos al doctor Sigmund Freud y todas las teorías que él postuló, de los cuales siguieron después el doctor Jung, después el doctor Skinner en Los Ángeles, California, que es uno de los más famosos psicólogos actualmente en el mundo, nos damos cuenta que la psicología ha fallado tremendamente en un solo hecho. En la Biblia, en el primer capítulo de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 en adelante, nos muestra el versículo 11 la respuesta. Perdón el aire. 1 Corintios 2:11. ¿Quién de los hombres, fíjense lo que dice la Biblia, quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Cuál es el problema de la psicología? Que la psicología no puede ver el tercer componente del ser humano. La psicología clasifica al ser humano solamente en alma, o sea, la mente y cuerpo. Y cree que en el área de la mente o del alma se encuentra el problema del ser humano y a través de un diagnóstico de la conducta y de sus antecedentes y de cómo creciste y tu medio ambiente, pueden concluir con un resumen y entonces al enfrentar la psicología, que el ser humano tiene problemas de conducta derivados de su medio ambiente o que te violaron de niña o lo que haya sido, no tiene, al igual que la psiquiatría, no tiene la medicina para poder cambiar la conducta más que pastillas antidepresivas o tranquilizantes nerviosos. No existe absolutamente ninguna otra terapia para poder curar la esquizofrenia, la neurosis, más que, repito, pastillas tranquilizantes. La Biblia nos revela que el ser humano no es solamente mente, sino que el ser humano es un espíritu principalmente. Y como solo la Biblia nos da esta revelación de que somos un espíritu, entonces el problema no se encuentra en la mente, señores psicólogos. Yo no estoy diciendo que la psicología no pueda ayudar absolutamente nada al ser humano. Puede ayudar mucho cuando el psicólogo comienza a estudiar la Biblia y a compenetrarse con la verdadera naturaleza humana. La Biblia dice que el problema del hombre no es de carácter mental, es de carácter espiritual. El hombre ha sido lastimado en su espíritu, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, tenemos una dignidad que no tienen los animales y la dignidad humana consiste en ser hechos a igual a Dios y es ahí precisamente en el espíritu lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a poder sanar. Así que si tú la sanas a una persona mentalmente de un problema y su espíritu no ha sido revivido, no ha sido sanado, no se le ha vuelto a dar vida, esa persona puede ganar el mundo y puede perder su alma eternamente. Tenemos en tercer lugar a otro hombre llamado Friedrich Nietzsche, que escribió El Loco, así hablaba Zaratustra, y él es famoso porque fue el filósofo que influyó al más grande criminal del siglo pasado, llamado Adolfo Hitler. Friedrich Nietzsche comenzó a creer
que él tenía contactos con seres extraterrestres que le habían revelado de que se podía llegar a la creación de un superhombre, porque existían superhombres en las montañas del Tíbet. Y cuando le transmitió esta filosofía a Adolfo Hitler recibió esta creencia de que efectivamente el espíritu que vivía en los lamas del Tíbet y que donde había tenido el origen los superhombres había entrado en él y él era el prototipo del superhombre. Y el espíritu le reveló a Adolfo Hitler de que él tenía que acabar con solamente una raza de seres humanos entre todos los que existimos, y eran precisamente los judíos. Los judíos nunca se metieron con Hitler. La guerra no era contra Israel. Primero comenzó con la invasión de Austria, después Hungría, Polonia, Europa, Inglaterra, Estados Unidos, entró Rusia, Italia, pero jamás Israel entró en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Hitler, obsesionado con los espíritus que le transmitían mensajes, comenzó a desatar una guerra que le desvió de su objetivo, que era la guerra contra Europa y contra Estados Unidos y Rusia, y comenzó a matar a judíos, y esa fue la causa principal de su derrota y de su humillación de parte de Dios. Friedrich Nietzsche murió casi loco. A los 39 años más o menos, o 38 años, se convirtió en homosexual. Se degeneró moralmente y se iba contra el piano en su casa y comenzaba a golpear todo, y dicen que comenzaba a gritar por todos lados, y él murió en la ciudad de Turín, en Italia, totalmente desquiciado. En su casa de Alemania, él había escrito afuera en la pared: Dios está muerto. Esa fue la frase famosa de este hombre. Y cuando él murió, otras personas llegaron ahí que eran cristianas y escribieron debajo: Friedrich Nietzsche está muerto, Dios sigue vivo. Entonces, este hombre que había querido matar a Dios, que había dicho que el cristianismo era el obstáculo más grande para el desarrollo del ser humano, este hombre había acabado exactamente como él había profetizado en contra de Dios. Él mismo se autodestruyó porque él creyó que él era Dios. Cuando una persona niega a Dios, como lo hizo Nietzsche, esa persona acaba ella misma postulándose como un Dios. Y tenemos en tercer lugar a otro hombre del siglo pasado llamado Carlos Marx. Carlos Marx postuló la famosa dialéctica materialista y la filosofía marxista entre la guerra del proletariado con la burguesía. Él había sido influido grandemente en 1917 por otro hombre llamado Nikolai Lenin, o Vladimir Nikolai Lenin, que inició la guerra bolchevique en 1917. Tomaron el mando. Después vino el criminal más grande después de Hitler, llamado José Stalin, que mató a más de 40 millones de personas. Así pues nos damos cuenta que este hombre, Carlos Marx, comenzó a decir que el problema que existía en el ser humano era de carácter social, de que si podía la clase trabajadora derrocar a los que estaban al frente de la fábrica y quitarles el mando, y la clase trabajadora tomar el nivel o la dirección o el control de cualquier negocio, entonces podía el marxismo triunfar. El marxismo tuvo un grande error. El principal fue haber negado la existencia de Dios. En 1989, Mikhail Gorbachev, el último filósofo del marxismo, fue al Vaticano, se acercó al Papa Juan Pablo II y le dijo: oiga, su santidad, quiero decirle que en primer lugar usted tiene que transmitir este mensaje a la humanidad. Número uno, nos equivocamos al haber suprimido las religiones. Estamos convencidos después de 50 años de comunismo que no puede una civilización sobrevivir cuando se les veta y se les quita a la gente el derecho de expresar libremente una religión o la creencia que quieran en Dios. Pedimos perdón al mundo por esto. Y en segundo lugar, pedimos perdón porque es imposible que ningún sistema menos comunista viva aislado del capitalismo.
Cuando nosotros nos aislamos del capitalismo y creímos que podíamos subsistir, durante 8 años, o sea, de 1981 al 89, era pura fachada. Todo el comunismo, se estaban muriendo la gente de hambre y presentaban otro frente, otro disfraz ante la gente, y no era cierto. El sistema estaba totalmente ya corrompido porque no podían ni siquiera vender su grano. La gente se estaba muriendo de hambre. Entonces desarrolla lo que se llama la famosa filosofía perestroika, y Gorbachev al mundo entero le pide perdón, se reforma Rusia, se divide en 15 estados y ahora ya no se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora, ¿verdad?, ya son estados totalmente diferentes y sigue prevaleciendo el estado más fuerte, que es Rusia, al frente del cual está un hombre ahorita llamado el señor Putin, que fue uno de los jefes de la KGB y uno de los hombres que más antisemitas es actualmente en el mundo. Dios aplasta pues ante nuestros ojos el siglo pasado el sistema más grande que se había levantado contra Dios. Y ese sistema que dijo que no había Dios, enfrente del mundo entero, Dios lo aplasta, porque la Biblia dice, damas y caballeros, que Dios resiste a los soberbios y Dios le da gracia a los humildes. Después de estos hombres, Marx, Darwin, Nietzsche y Hitler, nos damos cuenta que en 1945, cuando las tropas aliadas llegaron a la ciudad de Nuremberg y a la ciudad de Berlín en Alemania, encontraron el panorama más pavoroso, más perverso y más criminal que jamás en la historia había sucedido. Adolfo Hitler había sido el causante de la muerte de más de 6 millones de judíos, cuyos dientes, ojos, párpados, piel, cabello estaban aún todavía en los museos de Auschwitz, cerca de Polonia, dándole al mundo el testimonio de lo que Adolfo Hitler le dijo en 1940 a la juventud alemana. Escuchen esto, que está colgado en una pared afuera del horno crematorio de Auschwitz en Polonia, y dice así lo que dijo Hitler a la juventud alemana: yo liberé a Alemania, dijo Hitler, de las estúpidas y degradantes falacias de la conciencia y la moralidad. No existe Dios más que el que somos nosotros. Deseo gente joven, hábil en la violencia, autorizada, implacable y cruel para conquistar el mundo. Esto es exactamente el infierno que Hitler desató. ¿Y todo por qué? Por la influencia de los maestros filósofos marxistas y ateos que él tuvo, que comenzó a creer que realmente podía el hombre vivir sin Dios. Vamos a ver algunos de los argumentos a continuación acerca del ateísmo. ¿Por qué la gente es atea? Repito, tú no puedes decir soy ateo porque he investigado y he llegado a concluir que no encontré a Dios. La primera pregunta que yo te haría era, ¿dónde buscaste a Dios? Bueno, no es que hayas buscado a Dios, es que tal vez tú tuviste la desgracia de tener algún padre amargado, algún maestro en la escuela amargado, o algún amigo amargado con la vida o con su infancia o con su juventud, porque el 80% de los ateos provienen de la amargura. El 80% de los ateos en el mundo, de los muy poquitos que quedan ya, todos, la mayoría, tienen una raíz de amargura contra la vida, porque ellos no han podido recibir de la vida aquello de lo cual estaban expectantes y están frustrados, desilusionados con la religión, desilusionados con la hipocresía, desilusionados con el dolor y desilusionados con tantas cosas que existen en el mundo, y simplemente ellos no tienen respuestas. Entonces ellos dicen, en medio de este mundo, de este basurero que vivimos, ¿dónde está Dios? Y como no hay nadie que les diga dónde está Dios, ellos concluyen equivocadamente que no existe Dios. Miren, ateos que nos visitan en esta mañana, les quiero decir con mucha humildad lo siguiente. Es más honesto llegar a esta conclusión. Yo no entiendo lo que pasa en el mundo. No entiendo por qué mi hija se murió a los 6 años. No entiendo por qué a mi esposa la atropelló un coche. No entiendo por qué los temblores matan a gente inocente. No entiendo por qué las inundaciones terminan con todo. No entiendo por qué hay guerras. No entiendo por qué hay el mal. Oh Dios, si existes, dime por qué.
Pero tú no puedes, por el hecho de no entender el mundo, concluir de que no hay Dios. Más bien, vuelvo a insistir, pregúntale a Dios, Señor, si existes, dime dónde estás, porque si existes, yo te necesito y necesito respuestas en esta mañana. Esto es más honesto que negar a Dios simplemente porque no entiendes la vida. En primer lugar, uno de los argumentos de los ateos es que si Dios existiera, no habría maldad en el mundo. Entonces, desde la perspectiva de un ateo, ellos dicen, si existe Dios, el mal no puede existir. Y si el mal existe, entonces no existe Dios, sin darse cuenta, lo voy a ver a continuación, que al decir que existe el mal, están aseverando que existe el bien. Y si existe el bien, la pregunta a los ateos es, entonces, ¿quién es el dador de la ley moral? ¿Y bajo qué ley moral tú puedes decir que es bueno y que es malo? Les voy a dar 3 respuestas que dio hace algunos años un gran teólogo llamado Agustín de Hipona, a principios de la era cristiana. Agustín de Hipona, en una reunión que tuvo con algunas personas agnósticas, no ateas, agnósticas, postuló la siguiente filosofía. Dios tuvo 3 opciones al crear el universo. La primera, no haber creado nada. O sea, sí, ni ángeles, ni tierra, ni la luna, ni el sol, nada. Dios pudo haber continuado coexistiendo con el Hijo y con el Espíritu Santo por toda la eternidad. Fue la primera opción de Dios, no haber creado nada. Ningún ser jamás más que ellos nada más en el universo. Número 2, Dios pudo haber creado un universo donde no hubiera el mal. Es verdad, Dios lo pudo hacer, si Él es todopoderoso lo pudo haber hecho. Y en tercer lugar, Dios tuvo la opción de haber creado un universo donde existiera el mal. Bueno, ya que tienes estas 3 opciones, la pregunta es, si tú fueras Dios, ¿cuál habrías escogido? Si me dices la primera, no haber creado nada, te equivocas filosóficamente, porque la nada no se puede comparar con lo algo, porque no sabe lo que es la nada. Entonces no existe un punto de referencia de comparación para decir que es mejor nada a algo, porque para que puedas decir que la nada es algo, tienes que haber sido antes nada tú. En segundo lugar, ojalá que no vaya muy rápido. En segundo lugar, si tú escoges la segunda opción y dices, bueno, yo, si hubiera sido Dios, porque Él se equivocó, si hay un Dios se equivocó, si yo hubiera sido Dios, hubiera creado un universo donde no hubiera pecado, entonces hubiera sido un universo o un mundo de robots, donde Dios hubiera creado seres y solamente nos hubiera dado cuerda para que le dijéramos, ámame, 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 sin ninguna coerción absolutamente más que instintivamente amar a Dios. Y en tercer lugar, a Dios le plació, de acuerdo a la Biblia, haber creado un universo donde los agentes que Él creó fueran morales, donde tanto los ángeles, los serafines y los seres humanos en este planeta tuviéramos tanto ellos como nosotros, repito, porque los ángeles fueron creados y de acuerdo a la Biblia ya se les dio una oportunidad a los ángeles y la tercera parte de ellos cayeron y para los que cayeron ya no hay perdón, dice segunda de Pedro, ellos ya tuvieron su oportunidad, ahora nosotros estamos en la oportunidad en esta vida de escoger, amar, servir y adorar a Dios libremente. La diferencia entre el cristianismo y las religiones es que en las religiones te obligan a servir a Dios. Yo cuando era religioso, cuando no era cristiano, era religioso, mi abuelita, que Dios la bendiga y que se convirtió a los 89 años de edad, mi abuela materna, me acuerdo que nos llevaba a pellizcos a la iglesia y ándele como que no, y de la oreja nos jalaban y ínquese ahí, comulgue y haga esto, y cuando llegué a los 15 años comencé a tener preguntas de carácter filosófico y no había nadie que me las contestaran y yo mismo a los 15 años me hice ateo. Ingresé al Partido Comunista hasta los 24 años y estuve 8 años en el Partido Comunista Mexicano. Absolutamente convencido de que Dios no existía por todas las frustraciones y desilusiones y por mi gran desilusión principalmente contra el sistema religioso en el cual yo había sido criado.
porque me di cuenta, ¿verdad?, que era absolutamente contradictorio todo lo que decían y enseñaban, y que era una aberración a la luz de la filosofía. Y ellos me obligaban y me decían, es que tienes que creerlo porque es dogma de fe y lo tienes que creer. Y ahí es donde yo me rebelaba, porque yo no sabía que existían respuestas coherentes, racionales, absolutamente científicas de la existencia de Dios. Porque nunca lo había buscado, porque nunca había leído las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros vemos estas opciones, nos damos cuenta que Dios le place crearnos a nosotros, los seres humanos, con la libertad de escoger entre el bien y entre el mal. Tú eres libre de creer lo que quieras. Si quieres, después de esta conferencia, seguir no creyendo en Dios, es muy tu santa voluntad. Pero Dios nos muestra que por el hecho de que somos agentes morales libres, Él nos tiene que decir, si tú escoges este camino, hay esto, y si tú escoges este camino, hay esto. Esto no significa que Él nos amenace. A mí me han dicho, es que usted, cuando los cristianos, cuando enseñan que el que no cree en Dios se va al infierno, es que Dios nos está advirtiendo, no nos está amenazando. Si tú vas en la calle y ves un semáforo y se prende la luz amarilla, no te está. Dios nos pone en la vida semáforos. Y nos dice en esta mañana, arrepiéntete, tu vida está vacía, tu vida no tiene significado, tu vida está demasiado precipitada, estás dirigiéndote al abismo, regresa y vuélvete a mí, del cual tendré yo de ti misericordia. Entonces Dios no nos amenaza, nos advierte, porque necesitamos saber forzosamente, si somos libres, a dónde podemos caer si nosotros salimos de nuestra prisión. Cuando un preso sale de la cárcel, el juez le dice, mira mi pitirijas, tijas, cuijas, eres libre. Y al salir de Almoloya, él dice, Gulo, viva Zapata, soy libre, páseme la botella, saque la pistola. No, espérame tantito. Si tú crees que la libertad es escoger el mal, te equivocas. Eso se llama libertinaje. La libertad no consiste en hacer lo que tú quieras. Eso es libertinaje. Repito, y no confundas la libertad con el libertinaje. La libertad es escoger hacer lo que debes hacer. Entonces tú eres libre para portarte bien, eres libre para escoger el camino recto, eres libre aquí en México para conducir bien tu auto, para respetar los semáforos, para estacionarte adecuadamente, para no caminar a altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque si tú no respetas las leyes que existen, entonces tu libertad viene a ser libertinaje y la misma sociedad te tiene que castigar. Así pues, todas estas formas de interpretación de los mismos términos han hecho que mucha gente abuse de la libertad humana. En segundo lugar, si hay el bien y el mal, se debe admitir, repito, que hay una ley moral sobre cuya base diferenciar entre el bien y entre el mal. Si no hay un dador de la ley moral, si no hay alguien que nos diga esto es bueno y esto es malo, entonces no hay una ley moral. Y si no hay ley moral, no hay tampoco el bien. Y si no hay bien, tampoco hay mal. Y miren ustedes lo que les acabo de decir, a dónde llegaríamos. Si Dios nos hubiera dejado a nosotros la capacidad para definir el bien y el mal, bueno, en algunas partes del mundo a la gente se la comen. Y en otras partes del mundo se respeta a la gente. ¿Cuál es tu preferencia? Bueno, si tú estás entre los caníbales porque te gusta comerte a la gente y yo no, entonces ¿yo qué base tengo para decirte que lo que tú estás haciendo está mal? En el juicio de Nuremberg, cuando el mundo juzgó a los criminales nazis para juzgarlos por crímenes de guerra y genocidio, ¿saben ustedes lo que contestaron los generales nazis sobrevivientes a Hitler? Ellos dijeron en el juicio de Nuremberg, señores, este mensaje fue transmitido al mundo entero. Señores, ustedes dicen en Occidente que nosotros hicimos mal. Nosotros obedecíamos órdenes del Führer. Y para el Führer los judíos eran ratones. Entonces, si ustedes dicen que esto es malo, ustedes sobre qué base nos están acusando, porque para nosotros el asesinar era justificar la causa del nazismo y de la filosofía social democrática. Cuando ellos dijeron esto, gracias a Dios que uno de los jueces era cristiano, y se levantó y entonces dijo, no es lo que ustedes piensan entre el bien y entre el mal,
Porque si ustedes dicen que nosotros los juzgamos porque es malo para nosotros y para ustedes es bueno, Dios no nos dejó con esa alternativa. Y este juez sacó una Biblia. Y cuando sacó la Biblia, se las mostró y les dijo, aquí la Biblia dice, no matarás, no fornicarás, no cometerás inmoralidad, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, etcétera, etcétera. Y el patrón y el cimiento de la Torah, de la ley, se encuentra en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí hace miles de años. Un homosexual me lo encuentro en la tarde y me dice, para ti el homosexualismo es malo, para mí es un nuevo estilo de vida. Respétame y déjame. Yo tengo libertad de exponer y vivir como yo quiera. Un momentito. Tú no tienes derecho a hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, porque tu cuerpo no es tuyo. Tú no tienes derecho a decir que el homosexualismo es un nuevo estilo de vida. ¿Por qué? Porque es una aberración humana. Y cuando una persona cree que el homosexualismo o el lesbianismo es otro estilo de vida, está transgrediendo y violando la ley original moral de Dios. Y si tú eres ateo, ¿sobre qué plataforma moral le dices a tu hijo que no fume marihuana? Si tú eres ateo y tu hijo fuma marihuana o mata o roba y tú le dices, eso es malo, te va a contestar tu hijo, para mí no es malo, papá, para ti no tienes Dios, papá, tú no tienes plataforma moral, no tienes principios, si no hay Dios, eres tú el que dices que es malo lo que yo estoy haciendo, para mí es bueno, para ti es malo, cállate la boca, padre. Porque tú tienes tus principios, respeta mis principios. Imagínense a dónde llegaría el ser humano cuando unos dijeran, para mí esto es esto, para ti es esto, es esto. Gracias a Dios que el Dios de la Biblia, el que nos creó a su imagen y semejanza, es el legislador de la moral, no nosotros. Y es precisamente sobre esta base moral que el universo y las sociedades, las familias, las instituciones han sido fundadas y hemos podido sobrevivir gracias a la ley moral de Dios. El ateísmo produce anarquía. Tenemos en cuarto lugar algunas pruebas de la existencia de Dios que son infinitas. La primera, la creación. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Existen dos teorías respecto a la creación del universo nada más. Una, el universo siempre ha existido, es eterno, es la de los ateos. Y la segunda, el universo tuvo un principio. Si el universo siempre ha existido, no existió Dios. Si el universo tuvo un inicio, Dios existe. Es interesante que la ciencia afirma que el universo tuvo un principio. El sol, otra vez me prendieron el ventilador. El sol está perdiendo millones de toneladas masa cada segundo. Todo está absolutamente sufriendo lo que postula una ley física, que es la base de todas las disciplinas y de todas las ciencias, la ley de la termodinámica. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. La transformación, la oxidación, la corrupción, el deterioro de todo lo que existe nos muestra de que algo existió y se tiende la tendencia a descomponerse, a deteriorarse, a corromperse, a oxidarse. Y cuando nosotros vemos este principio, nos damos cuenta que el universo tiene un orden. La Tierra tiene un movimiento de rotación de 24 horas sobre su eje. Esta Tierra se traslada al mismo tiempo en 365 días alrededor del Sol. La Tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje. Cuando nosotros consideramos estos hechos, nos damos cuenta que la distancia de la Tierra al Sol está matemáticamente calculada. Sería imposible si 1 grado estuviera inclinado más la Tierra que sobreviviera el ser humano. Si la Tierra no tuviera la distancia que tiene del Sol, no podríamos tener las 4 estaciones que tenemos durante todo el año. Si la Tierra no tuviera este movimiento y girara alrededor del Sol, la pregunta, señores ateos y científicos, es la siguiente. ¿Quién es el que mantiene el movimiento de la Tierra cuando hay una ley física que dice que
todo movimiento es proporcional a la fuerza aplicada a ese objeto. Si yo tengo una canica y le hago así a la canica, ¡paz! La canica sale rápido y la canica inicia una trayectoria de menos a más. Aumenta una velocidad y llega un punto la canica en que tiene que disminuir la velocidad. La canica no puede mantener eternamente la misma velocidad, porque para eso habría que haber una fuerza detrás que la siguiera empujando a la misma velocidad. Pero si alguien le hizo así a la canica, se tiene que parar. La pregunta es, ¿por qué la Tierra, después de miles de años, mantiene su misma velocidad? Dicen en mi tierra, échate ese trompo a la uña. ¿Quién es esa fuerza invisible que hace que la Tierra esté haciendo este movimiento? Continuo, y al mismo tiempo de traslación alrededor. ¿Quién es el que mantiene el orden para que los planetas no se salgan de sus órbitas elípticas que tienen? ¿Quién es el que hizo esta cosa tan maravillosa en el universo que nos rodea? Y aparte, el microcosmos refleja el mismo orden y el mismo diseño. Si yo tomo este púlpito en el cual ahorita estoy recargado y lo analizamos al microscopio electrónico, está formado de una materia molecular invisible formada por átomos, protones, electrones y neutrones. Y estas pequeñas partículas atómicas y subatómicas tienen una velocidad increíble. Pueden caber 3 trillones. A ver otra vez, 3 trillones de partículas atómicas en la punta de un alfiler. Y cada una de estas partículas tiene un movimiento alrededor del átomo que es la expresión del universo. Otra vez la misma pregunta. ¿Quién mantiene la cohesión molecular que hace posible que exista la materia? Ningún científico te puede contestar esto, como no te pueden contestar tampoco qué es la luz. Bueno, pues es un fluido, es en energía, etcétera, etcétera, pero como no tienen algo para explicar, solamente le ponen un nombre y dicen la luz es energía, sin saber básicamente cuáles son realmente los componentes que hacen que las cosas brillen y que puedan alumbrar. ¿Saben lo que dice la Biblia en Hebreos 1, versículo 3? Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su sustancia. Y Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el que hace que el planeta Tierra tenga ese movimiento cuando física y científica y matemáticamente no hay explicación ni en el macrocosmos ni en el microcosmos? La Biblia dice que es la persona que tú niegas. Precisamente el Hijo de Dios, el que murió en una cruz hace 2000 años, es el que sostiene la cohesión molecular y la cohesión del macrocosmos. Nosotros encontramos en segundo lugar las leyes genéticas que existen actualmente y que fueron descubiertas en 1860 por un científico llamado Gregorio Mendel. Y este hombre solamente confirmó lo que hace 6000 años, señores ateos. Abre tu Biblia. Bueno, creo que no tienes Biblia si eres ateo, ¿verdad? Pero seguro que la vas a comprar a la salida. Y ahora sí, comienza a investigar, porque la Biblia nunca la has investigado. Así que no digas que no existe Dios hasta que no has examinado la Biblia, porque es la última prueba de la existencia de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Hace 6000 años, en el libro del Génesis, cuando no existían las leyes de la genética, microscopios, telescopios, no se conocía la proliferación de las bacterias, ni que había microbios, ni que había virus, ni que había nada de lo que en los últimos 150 años se ha descubierto. La Biblia dice, después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Damas y caballeros, esto es asombroso. Miren ustedes lo que dice la Biblia a la luz de los disquetes y de las computadoras modernas. Ahora que llegues a tu casa, abre una manzana y vas a encontrar dentro de la manzana una cosita oscura
llamada semilla. Si yo pasara por la calle y me encontrara un disquete que tiene una programación para determinado programa, yo puedo ver ese disquete en la calle y bueno, ¿y esta cosa qué es, verdad? A simple vista es plástico nada más y no tengo nada. Pero cuando tengo una computadora y meto este disquete a la computadora me revela que ese disquete contiene una información que le fue programada. Asombrosa. Y después de ver eso en la computadora, ¿qué probabilidades existirían, racionalmente hablando, de que yo pudiera concluir que ese disquete se formó por medio del polvo de la tierra? O las arenas del desierto, o el accidente, o la naturaleza puso esa información en ese disquete. ¿Qué probabilidades existirían? 1 a 5 billones elevado a la 40ª potencia. Si tú tomas una semilla de manzana, esa semilla contiene toda la información codificada dentro para que esa semilla produzca el árbol más grande que has visto en el planeta Tierra. Yo cada vez que paso y veo un árbol, recuerdo que todo ese árbol se encontraba originalmente en una semilla. Aquí, en esta semilla, alguien metió codificada la información para que dijera dentro de esta semilla, esta va a ser rama, este va a ser el tronco, esta va a ser la clorofila, este va a ser el color, porque cada árbol es diferente, pero cada semilla tiene información codificada diferente. Si no existe Dios, ¿quién puso esta información? Porque es lo mismo, te vuelvo a repetir, que si un beduino en el desierto pasa y se encuentra un motor de Volkswagen. Y el motor de Volkswagen lo ves en el desierto, un carburador, batería, pistones, bomba de gasolina, y dijeras, las arenas del desierto diseñaron, formaron e hicieron este motor. ¿Cuántas probabilidades existen de que una persona concluyera eso cuando encuentra un diseño tan perfecto en un motor de gasolina? Bueno, pues vayámonos más lejos. ¿Tú sabes lo que es un esperma? El esperma es aquello que forma y que tiene dentro del esperma, de 500 millones de espermas que tiene una eyaculación. Un solo esperma entra al óvulo de una mujer y ese esperma trae consigo 23 cromosomas. Dentro del óvulo de la mujer existen 23 cromosomas. Mis cromosomas se juntan con las cromosomas. Si en las cromosomas hay XY, entonces hay más probabilidades de que sea un varón. Si hay XX, seguramente que va a ser mujer. Pero dentro de ese cromosoma, dentro de ese esperma microscópico, existe la información codificada para que ese esperma diga: esta va a ser oreja, este va a ser pelo, este va a ser el sistema nervioso, este va a ser el hígado, el corazón, la piel, los huesos, la sangre, las neuronas, el cerebro, el hipotálamo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién puso en ese esperma la información? ¿Chita? ¿Dice el necio en su corazón? No hay Dios. Esto trasciende nuestra propia capacidad de comprensión. Ahora que sabemos que una computadora no puede producir nada que no le haya sido programado, la misma naturaleza nos lo muestra en las semillas, en el esperma, en el macrocosmos, en el microcosmos. Todo ha sido maravillosamente creado por un Dios que quiere que entendamos que fuimos creados a su imagen y a su semejanza y que la vida tiene propósito y tiene significado. Veamos qué dijo Jesucristo. Entre las pruebas se nos acaba el tiempo de la existencia de Dios. Esta fue la prueba para mi vida, particularmente mi vida, que hizo que yo considerara la existencia de Dios cuando por primera vez en mi vida leí la Biblia. Siempre me habían dicho, la Biblia es un libro, allá, que es un libro que tiene, lo inventaron los hombres y tiene muchos errores. Eso es todo lo que me dijeron, pero yo nunca por mí mismo lo investigué. Miren en Juan capítulo 14, versículo 6.
En Juan capítulo 14, versículo 6, Tomás le había hecho una pregunta al Señor. ¿Cuál es el camino? No sabemos a dónde vas. Jesús le contesta a Tomás y le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando yo leí Juan 14:6, hace exactamente 24 años que me convertí, había estudiado a Freud, a Nietzsche, a Mahatma Gandhi, a Confucio, William Shakespeare, las obras de William Shakespeare, Oscar Wilde, Jean-Paul Sartre era mi ídolo en los 60s, el padre del existencialismo, Bertrand Russell mi ídolo, Ingersoll mi ídolo y todos los ateos, etcétera, etcétera. Y cuando vengo a este hombre que dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, me quedaron solamente dos opciones. La primera, o este hombre es el psicótico o el psicópata más Lorenzo y Lucrecio de la historia, es la persona más, ¿quién puede atreverse a decir yo soy el camino, yo soy la única verdad, no hay ninguna verdad más que yo y yo soy la misma vida? O él es realmente lo que él dijo ser. Pero nadie venga en esta mañana y diga, Jesús fue un grande gurú, fue un grande iluminado, es uno de tantos, y ahí lo ponen junto con sus demás santos y con los demás guías o iluminados como el Maharaji, Sigmund Ferrier de la Gran Confraternidad Universal, y no puedes tú poner a Cristo con los demás porque Él dijo que Él era, no los demás, no Juan Diego, no San Cipriano, no el Mahatma Gandhi, no Krishna, no el Dalai Lama. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y miren ustedes lo que a continuación dice, nadie va a Dios o nadie viene al Padre sino a través de mí. Ahora, tú ante Jesús tienes dos caminos, o te hincas en esta mañana y le dices como Tomás, mi Señor y mi Dios, o concluyes que es un loco, porque nadie más que un loco puede decir eso. Ahora, si Jesús es un loco y fue un psicópata y el mentiroso más grande de la historia, el testimonio de la historia, el testimonio de su vida y los millones de personas cambiadas por su mensaje nos hablan de que él era y fue el hombre más ecuánime, más estable mentalmente, más sabio y más visionario que cualquier otro hombre en toda la historia. Un loco, una persona que sufrió lo que él sufrió a la luz de la misma psicología y psiquiatría, no puede estar colgado en una cruz con espinas, con clavos en sus manos, y habiendo sido vituperado y burlado, haber gritado y haber dicho en ese momento crucial, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No era un hombre común y corriente ese individuo. Él era Dios hecho carne, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. El centurión romano, que era experto en ejecuciones, al estar cerca de él, dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. El ladrón junto a la cruz dijo, si tú eres realmente el Hijo de Dios, sálvame y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y damas y caballeros, no solamente la vida de Jesús nos da testimonio de eso, sino que a los 3 días, de acuerdo a la historia, resucitó de entre los muertos. Y cuando Jesús se levantó de entre los muertos, transformó el imperio más grande de la historia humana, el imperio romano. Así que si alguien dice, bueno, es que eso fue un mito de que Jesús volvió a vivir, bueno, si hubiera sido un mito, los hombres que eran sus seguidores, que comenzaron a predicar que Jesucristo vivía y que los arrojaron a los leones y los quemaron vivos y los arrastraron por la convicción de que su maestro vivía, son los que transformaron el imperio más grande, más cruel y más sanguinario de la historia, el imperio romano. Jesucristo dijo no solamente que Él era el camino, la verdad y la vida. Buda al morir dijo, busquen la verdad. Fíjense lo que Buda dijo antes de morir. Busquen la verdad, le dijo a los discípulos, nunca dijo que Él era la verdad. Krishna nunca dijo que Él era la verdad. El Dalai Lama se atrevió a decirle al Papa hace 4 años que Él era Dios. Yo le mandé una carta a la embajada del Tíbet al Dalai Lama y le dije, señor Dalai Lama,
si usted dijo que era Dios al Papa, pruébenos y díganos cuándo lo van a matar, díganos cuándo nació, díganos qué va a pasar y díganos cuándo va a resucitar para que creamos que usted es Dios. Porque también los gurús dicen que somos dioses y que tenemos a Dios adentro, ¿verdad? Y si yo realmente soy Dios, entonces concluyo algo, que yo no tengo ninguna causa fuera de mí para existir, porque si yo soy Dios, mi causa soy yo mismo. Y si mi causa soy yo mismo, entonces yo tengo el control sobre mi futuro. Y resulta que ni sé cuándo nací, ni escogí cuándo nacer, ni sé cuándo voy a morir. No eres más que una cucaracha, un renacuajo de aguapuerca. Cuando no tenemos a Dios, nos convertimos en necios. Dice la Biblia, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Romanos 1, del 20 en adelante. Profesando ser sabios, dice la Biblia en Romanos 1:22, se hicieron necios. Y cuando el hombre comienza a hacer ese tipo de aberraciones intelectuales y filosóficas, se convierte en Dios. Y esto es exactamente lo que Satanás, el enemigo de tu alma, es lo que ha anhelado, que tú creas que eres Dios. Jesús dijo también, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25 al 26. Y si ustedes creen en mí, ustedes volverán a vivir. Jesús dijo, he aquí viene el día cuando todos los muertos oirán mi voz en los sepulcros. Y todos aquellos que en esta vida oyeron mi voz, volverán a vivir y tendrán la vida eterna. Hace muchos años, un hombre llamado Bertrand Russell tuvo un debate con un cristiano, allá por los 50. Y Bertrand Russell le dijo al cristiano, no hay cielo y no hay infierno. El cristiano le dijo, bueno, señor Russell, vamos a seguir la lógica que usted está ahorita manteniendo. Si no hay cielo y no hay infierno, porque no hay Dios, no hay bien ni hay mal, todos vamos a acabar en el polvo como las hormigas y ahí se acabó la existencia. Entonces, si yo muero en la noche, pues regreso al polvo, ¿verdad? Y no me pasa nada. Exactamente, dijo el señor Russell, no le va a pasar nada, ahí acaba todo. Y el cristiano le contestó, pero si hay un infierno y hay un cielo, señor Russell, ¿qué amolada se va usted a llevar? Entonces, ¿sabe algo? Le dijo el cristiano, que ya sea que usted tenga la razón, si usted tiene la razón y hoy muero, no perdí nada. Pero si yo tengo la razón y la Biblia tiene la razón, ¿qué amolada se va usted a llevar? Así que en la ley de las probabilidades, filosóficamente, yo estoy en el partido de las Chivas. Yo estoy con los ganadores. Yo estoy con aquellos que van a triunfar, ¿verdad? O con el América, ¿verdad? Entonces prefiero ponerme la camiseta del que yo sé que va a ganar que aquel que va a perder. Así que, de todas maneras, los cristianos, si creímos una mentira, no nos perdimos de nada. Pero si tú esta noche no vienes al conocimiento de la verdad, ¿qué amolada te vas a llevar eternamente? Porque tu alma, de acuerdo a la Biblia, será juzgada por Dios. Y tú rechazaste abiertamente esta mañana a Dios, y a pesar de evidencias científicas, históricas, bíblicas, arqueológicas, genéticas, tú insistes en tu posición. Yo te aseguro que tú no crees en Dios porque no hay evidencias o porque no haya respuestas, sino porque no te conviene creer en Dios. Con una muchacha hace muchos años en una cruzada se acercó y me dijo después, el cielo y el infierno es una mentira, usted es un mentiroso, no nos venga a amenazar. Y le dije, mira muchachita, yo sé por qué tú no crees en Dios, seguro que tienes un problema moral detrás de tu ateísmo. Y la muchacha que estaba junto me dijo, sí es cierto, señor Alducin, tiene 3 novios al mismo tiempo. Entonces a mucha gente no le conviene simplemente creer, ¿verdad? A una persona que vive en pecado, que vive en adulterio, que roba, que no le conviene creer y es mejor autoengañarse y continuar negando la existencia de Dios, justificándose con premisas falsas y absolutamente débiles filosóficamente, o porque simplemente tú sabes que en esta vida, si caminas con Dios, tienes que arrepentirte de todos tus pecados en esta mañana. Y yo les invito a muchos de ustedes en este momento a que vengan a la cruz de Jesucristo, a que se arrepientan de sus pecados, a que le digan, Señor, te he negado por ignorancia, te he negado por soberbia, te he negado porque tengo un problema moral. Y yo sé que en esta mañana tú puedes ayudarme a sobrellevarlo y a poder vencer. Te pido perdón, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo que Jesucristo es tu Hijo, y yo quiero en esta mañana salir por esa puerta
con mi vida transformada, con tu poder. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana no quisieran hacer esta oración a Dios? Les pido que inclinen su cabeza unos momentos. Ahí desde tu lugar, dile a Dios en tu corazón: Señor mío y Dios mío, tal vez yo no te he negado y he creído que existes, pero mi conducta me muestra que soy ateo. Porque aunque digo que existes, no vivo como me mandas vivir. Soy un ateo engañado. Hay muchas personas que creen en Dios, pero viven como si no existiera Dios. ¿Y de qué te sirve creer que hay Dios cuando tu vida muestra que no hay Dios por la forma libertina en que vives? Arrepiéntete de tus pecados. Y si tú no has creído en Dios intelectualmente, nuestra oración es que esta conferencia te haya podido ayudar a reconsiderar tu posición filosófica e intelectual y reflexionar profundamente, porque la Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Y Dios no quiere que el día de tu muerte despiertes ante ese Dios que durante tu vida negaste y descubras que es demasiado tarde, porque después de la muerte ya no hay otra oportunidad de creer y servir a Dios.